Y bueno, gracias por acompañarnos en ATV Televisión, ATV Radio y ATV Digital. Quiero saludar a don José Orellana, dirigente del Transporte Federado. Don José, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Adelante, estamos acá para poder dialogar sobre los temas que ustedes propongan. Don José, ¿cómo les ha ido en esta primera semana ya que se promulgó la ley municipal para incrementar lo que es la tarifa del transporte público a 2,50 bolivianos? Bueno, en realidad la gente ha asumido, porque con antelación ya se manifestó de que esto iba a ir por esa línea. Se ha aprobado la ley municipal, se ha promulgado la ley y se ha empezado a aplicar. Desde luego, también han habido controles de parte de movilidad urbana a efectos de que el conductor entienda de que hay un pasaje diferenciado. Estamos trabajando en ello. Sin embargo, hay que decir en honor a la verdad, hay algunas acciones que no entendemos. Por ejemplo, el día de hoy está previsto una movilización de algunos sectores, pero fundamentalmente estos constituyen acciones políticas, ¿no? Las concejalas, por ejemplo, que no han estado de acuerdo, la concejal Cabrera y otros actores políticos que justamente ven esto como un pretexto del tema de las tarifas para poder realizar acciones políticas. Hay una convocatoria incluso de la regional del urbano de Cochabamba con este pretexto, la canasta familiar y todo ello. Sin embargo, nosotros también queremos manifestar de que como transportistas vamos a defender también lo que en derecho corresponde al transportista, porque es un derecho constitucional, está en la ley 165. Lo que se ha hecho es nada más ni nada menos cumplir con el procedimiento de la ley. Sin embargo, también hay que señalar con claridad, en estas acciones políticas, la verdad, no entendemos cómo se puede afectar a gente que también justamente son militantes de esos partidos y con su voto han llegado a ser autoridades, por ejemplo, del Consejo Municipal, y hoy se olvidan justamente de esos transportistas, porque al interior de la Federación del Autotransporte hay pues pluralismo político, democrático, o sea, no podemos jamás obligar nosotros, vengan de donde vengan. Entonces, hay esas cosas que nos preocupan y entristecen también a los compañeros, pero desde luego nosotros estamos firmes acá para poder finalmente seguir adelante tal cual está en la ley municipal. Bueno, don José, ahora, ¿qué es lo que sucede con la tarifa intermunicipal, interprovincial? Bueno, hemos sostenido una reunión con el asesor general, con el secretario general y el encargado de unidad de transporte. Se ha establecido de que ya se tenía que trabajar todo este fin de semana en la actualización de tarifas, de los costos de tarifas, de costos de operación del 2014, porque el 2014 ya se trabajó en este sentido. Ajá. Entonces creemos nosotros que está avanzando esto y vemos nosotros que no va a haber problema. ¿Por qué? Porque ya en varias provincias ha ocurrido de que ya entre el usuario, los usuarios y los transportistas se han puesto de acuerdo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer acá? Es darle, por ejemplo, ya un respaldo técnico para poder regularizar este tipo de acuerdos, porque al final no pueden retroceder ni la autoridad ni nosotros mismos, porque en algunos casos, ni siendo con conocimiento de nosotros, se ha procedido precisamente a la suscripción de convenios, actas, en sentido de modificar las tarifas del transporte. Entonces, si yo me transporto a Colcapiro, a Quillacollo, Pinto, a Sacaba, ¿cuánto me cuesta? Ahora, la región metropolitana también se ha analizado, como quiera que ha habido variación, modificación en las tarifas del transporte aquí en la ciudad de Cochabamba, en el trayecto de Sacaba, Cochabamba, Quillacollo, efectivamente se ha modificado con 50 centavos. Pero quiero decirle, yo he estado en Tiquipaya el día viernes, si no me equivoco, sí, y después en Sacaba se está trabajando, y en Quillacollo tengo entendido que ya el día de hoy en el gobierno municipal prácticamente ya tienen acordado. Entonces se está avanzando también a la medida que se han ido presentando los acontecimientos. 2.50 dentro de lo que es el municipio de Cochabamba. Si salgo a otro municipio es dentro del eje metropolitano, 3 bolivianos. Excelente, don José. ¿Cómo les está yendo con los distintos sindicatos, con los choferes, con el tema de las tarifas, con este precio nocturno que en realidad no existe? Ahora, el precio nocturno siempre fue un acuerdo de partes, ¿me entiende, no? Que efectivamente... Pero nada en papeles. No hay nada, en la ley no hay, nunca hubo.
¿En acuerdo entre qué partes, don José? O sea, ¿cómo? O sea, acuerdan con los mancomunidades, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de 1 de Mayo, popular, está en la zona sudalejada. La línea 46, la línea M y la línea 104 trabajan toda la noche. Entonces, ciertamente a partir de las 10:30, 10:10, empiezan a pagar 3 bolivianos. Más tarde incluso 4 bolivianos porque amanecen. Aún así, con esas tarifas de 5 bolivianos, sigue siendo favorable al usuario porque no es lo mismo pagar desde el centro de la ciudad hasta esa zona que son alrededor de 35, 40 bolivianos. Pero entiendo yo de que esto, como quiera que no está en la ley y no puede ser motivo de problema, lo vamos a ir analizando seguramente de manera conjunta con las autoridades, porque amerita hacerlo. Ahora, hay otra consulta. ¿Qué es lo que sucede con los taxitrufis que cobran 2.50 universitarios, escolares? ¿Qué es lo que nos dice la normativa, usted que la conoce? Es para todas las modalidades, Rodrigo. Por ello mismo, seguramente ha incomodado a algún compañero también lo que ha estado haciendo movilidad urbana. Las tarifas diferenciadas, Rodrigo, es para todas las modalidades. Además, el director de movilidad urbana ha ido aclarando que del 100% de los pasajeros que haya en un determinado vehículo, el 20% es para los estudiantes. Entonces, tienen que entender los compañeros que sí cuesta a veces entender, pero habida cuenta de que hay una ley que ha sido consensuada con los sectores sociales, se tiene que cumplir. O sea que, por ejemplo, si en un taxitrufi van 5 pasajeros, uno tiene que ser estudiante. Uno, dos. Ese sería el 20%. Dos, sí. Bueno, don José, muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos todos estos datos que son tan importantes. Usted que ha sido parte de este comité de transporte y de las distintas comisiones, don José, su mensaje a los transportistas que nos escuchan a través de ATV Radio. Así es, lo que nosotros recomendamos ha costado tanto, en este momento también se cuestiona de distinta manera. Lo menos que podemos hacer es dar cumplimiento tal cual está en la ley municipal a efectos de evitarnos problemas. Y lo lamentable también es, Rodrigo, y quiero decirlo con toda claridad, es que haya personas y actores políticos que pretendan utilizar este tema para poder querer convulsionar o poder incomodar con movilizaciones y todo ello. Hablan de la canasta familiar, yo qué te puedo decir. Quienes deberían de estar saliendo en su momento nunca lo han hecho, nunca lo han hecho. Más al contrario, en alguna ocasión nosotros hemos cuestionado la subida de los precios de la canasta familiar, principalmente en las fiestas de fin de año, cómo se ha elevado el precio del pollo, cómo se ha elevado el precio de la carne vacuna, todo ello. Sin embargo, han brillado por su ausencia, pero con esto, como quiera que encaja también seguramente el tema de pasajes y este tema de las tarifas, bueno, pues es un pretexto para pretender justamente confundir a la población, pero nosotros vamos a estar en lo nuestro, Rodrigo. Por ello, nosotros queremos decirles a nuestros compañeros, vamos a estar atentos a lo que pueda suceder, porque al final nosotros vamos a hacer respetar también nuestros derechos. Don José, una consulta antes de despedirnos, que es algo que le preocupa y le interesa mucho a la población, el tema del estado de los vehículos, ¿cómo se va a trabajar? A ver. Ya han empezado a trabajar los compañeros. Básicamente, ¿cuáles son las observaciones de fondo? El tema es de que las ventanas deben ser corredizas, por ejemplo, de los vehículos, y el tema del estado de los tapices, el tema de la limpieza. Estamos en esa campaña en este momento. Sin embargo, seguramente una vez que podamos también de alguna manera reactivarnos, porque el tema esto del combustible no deja de preocupar, Rodrigo, no deja de preocupar. Con ese tema? No, realmente se dice que hay sobrecarga, no sé si será así. Sobredemanda. También, entonces, pero no entendemos, o sea, que sigan habiendo filas y filas para gasolina, es lo que hemos visto. Por ello es que hace días nosotros habíamos denunciado y también alertado a la población y a nuestras autoridades nacionales como sindical en el sentido de que ya la creación del diésel ULC podría ser también como se ha creado la gasolina Plus, que ahora la gasolina especial ha empezado a escasear y no hay abastecimiento garantizado. Entonces, es un tema pendiente para nosotros, a nivel nacional, para que podamos tocar como transportistas. En ese sentido, esperamos de que en los próximos días se pueda garantizar el abastecimiento del combustible, y en cuanto a las tarifas, seguramente va a ir tomando su rumbo a la medida de que los días pasen en Rodrigo.
Don José, estamos con nuestra línea abierta, siempre 720-70022, ATV Contigo. Nos escriben quienes nos sintonizan a través de ATV Televisión, pero también de ATV de Radio. Esta pregunta ha llegado precisamente a alguien que está en el transporte. Esta es una consulta bastante curiosa. La normativa para la tarifa de los universitarios es todo el año redondo y también incluye sábados y domingos, porque, por ejemplo, hay tal vez algunas semanas, meses, hay cursos de verano, invierno. ¿Cómo aplica esto? Mire, es un tema que realmente ha salido a la mesa para poder discutir en esta época, ¿verdad? Interesante pregunta. Claro. Creo que, bueno, vamos a tener que sentarnos con las autoridades, seguramente también con los sectores que representan a los universitarios, para poder finalmente aclarar también algunos aspectos, ¿no? Entonces, es un tema, pareciera que fuera un tema inconcluso, pero finalmente vamos a ver también nosotros a ir analizando cómo podemos ver este tema, porque es un tema recurrente que se nos ha estado planteando la pregunta y tenemos que aclarar. No nos olvidemos que también hay un reglamento que se está elaborando en este momento y probablemente todos estos aspectos estén contemplados en el reglamento. Perfecto, don José, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. 720-70022 es el teléfono de ATV Contigo. Ahí puede hacer llegar sus consultas, también denuncias. Nos ha acompañado don José Orellana, dirigente del Transporte Federado. Muchísimas gracias, don José. No, a usted, Rodrigo. Continuamos con más. Estamos contigo, Natalia.